La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25 que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estamos en la penúltima pieza del rompecabezas. Esta es la pieza número 65. Estamos a punto de terminar esta serie de el rompecabezas bíblico. Y esta pieza 65 corresponde a la carta de Yehudá, conocido como Judas en nuestros Nuevos Testamentos. Y el texto introductorio para esta pieza del rompecabezas es el versículo 1 y 2. En realidad solo tiene un capítulo. Los versículos 1 y 2 serán nuestro texto introductorio, que dicen lo siguiente. Judas, o Yehudá, siervo de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, guardados en el Mesías Yeshua, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y bueno, pues esta carta que se atribuye a Yehudá, el medio hermano de Yeshua, que se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Y bueno, pues es obvio que después de que Yeshua nació de una manera sobrenatural de parte de la Virgen Mariam, o María, como se le conoce, después de que él nació, pues dice el Evangelio que José no conoció a su mujer hasta que nació Yeshua, es decir, no tuvo relaciones con ella hasta que nació Yeshua, pero después de que nace Yeshua, como cualquier esposa y esposo, siguieron concibiendo, teniendo hijos, y este escritor de la carta de Judas o Yehudá es el medio hermano de Yeshua. La fecha en la que se escribió es alrededor del año 67 después de Cristo, y por similitudes en este escrito, por similitudes con la segunda carta de Pedro, se piensa que fue dirigida a los mismos destinatarios. Así que estos destinatarios que él dice en los primeros dos versículos, que son los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en el Mesías Yeshua, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Bueno, pues estos llamados y santificados en Dios y Padre y guardados en el Mesías Yeshua, pues sin duda son los mismos expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, que fueron rociados por la sangre del Mesías para presentarse delante de él sin arruga y sin mancha. Así que los mismos destinatarios, la casa de Israel dispersa entre las naciones, y aunque es un solo capítulo, vamos a dividirlo en tres secciones. La primera sección, que corresponde al versículo 3, la vamos a titular Pasión por la sana doctrina. Pasión por la sana doctrina. Versículos 4 al 19 lo vamos a titular, para recordarlo, Hechos de los Apóstatas. ¿Ok? Es conocido el libro Hechos de los Apóstoles, pero para que se acuerden de esta carta, le vamos a poner este título en la segunda sección, que es el tema principal. El tema central de esta carta es los Hechos de los Apóstatas, versículo 4
al 19. Y por último, versículos 20 al 25, la perseverancia de los santos. Vámonos a los detalles esenciales. Versículo 3, pasión por la sana doctrina. Dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente o apasionadamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta es la primera sección. Este versículo nos muestra la razón por la que Yehudá, cuyo nombre significa alabanza o gratitud, por la razón por la cual él escribió esta carta. Él escribió esta carta para exhortar a los creyentes, a los expatriados en la dispersión, a los elegidos que están entre las naciones. Esta carta fue escrita para animarnos, exhortarnos a que luchemos, a que contendamos apasionadamente, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dijo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que estaba escrita en la época del apóstol Pablo y aquí de la carta de Judas, pues obviamente era el Antiguo Testamento, era el Tanaj, era la Torá, eran los profetas, eran los salmos, y esta carta es para exhortarnos a que contendamos, luchemos apasionadamente por las Sagradas Escrituras, es decir, que no nos apartemos de las Sagradas Escrituras, que no permitamos que hayan enseñanzas que aparten a los elegidos de las Sagradas Escrituras. Ese es el propósito de esta carta. Y vamos a los versículos 4 al 19, que nos van a mostrar la preocupación del escritor de esta carta y por qué tenemos que luchar y contender ardientemente, porque ahí vienen los apóstatas. Ya desde esa época estaban manifestándose los apóstatas y vamos a ver las características de estos apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que justamente se apartó de las Sagradas Escrituras, se apartó de la fe dada una vez a los santos, a los elegidos, a los consagrados para servir al Creador de los cielos y la tierra. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los elegidos? Bueno, pues Dios le dijo a la descendencia de Abraham, Dios le dijo a su pueblo Israel, ustedes me serán una nación santa. Así que el propósito, la misión del pueblo de Israel es mantenerse en el pacto, mantenerse en las Escrituras y ser luz a las naciones, llevar esa instrucción a las naciones. Y bueno, pues aquí en Judas, versículo 4 al 19, dice la naturaleza de estos hombres, las características de estos hombres, y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, se están escondiendo, están como infiltrados. Algunos hombres han entrado encubiertamente, se han infiltrado, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Qué significa hombres impíos? Hombres que van en contra de los mandamientos, hombres que van en contra de la ley de las Escrituras, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y como podemos ver, ya desde esa época estaba surgiendo este movimiento, estos falsos maestros que estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estaban convirtiendo el mensaje de la gracia, el mensaje del perdón de los pecados, bueno, estaban utilizando ese pretexto de que Él nos había perdonado para continuar pecando, para continuar transgrediendo, y bueno, esa falsa doctrina, lo impactante es que es el siglo XXI y aún sigue esa falsa doctrina de convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje, en transgresión voluntaria a los mandamientos de la Torá o la ley que Dios nos dio a través de Moisés y los profetas, y dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Yeshua el Mesías. Con su libertinaje, pues están negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y primer recordatorio
y primera manera en que nos está exhortando es que recordemos que aquellos que fueron llamados a salir de Egipto, no todos entraron a la tierra prometida. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Entonces aquí nos manda un recordatorio para no pensar, yo ya la libré, yo ya estoy aquí sin ningún problema y ya no importa si transgredo, no importa si peco, yo ya estoy en la gracia, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Bueno, pues no te sientas tan confiado. La palabra de exhortación tiene como propósito consolar a los afligidos, consolar a los que están ansiosos, los que están preocupados, y también afligir a los consolados. Es decir, la palabra profética tiene como propósito, cuando estamos así como que muy confiados, pensando que en la gracia podemos seguir haciendo lo que se nos da la gana y podemos seguir pecando. Bueno, la palabra profética nos exhorta y nos hace que nos sintamos tan confiados. Y por otro lado, si alguien está preocupado, si alguien realmente se está esforzando por vivir en santidad y siente que no está dando el ancho, pues la palabra profética también le va a consolar. Así que la palabra es como una espada de dos filos. Así que en este caso está utilizando la palabra para exhortarnos, aquellos que sienten que ya están en la gracia y ya no tienen ninguna obligación con respecto a las leyes divinas, con respecto a la palabra, con respecto a la fe dada una vez a los santos. Aquí nos recuerda Yehudá, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y estamos en la mismísima circunstancia. Estamos en el proceso del segundo éxodo. Jeremías capítulo 16 dice que vendrían días en que ya no se diría vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde fueron dispersados. Así que estamos en proceso de volver a Sión, estamos en proceso de regresar a la tierra que el Señor juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero en este proceso, en este éxodo de entre las naciones rumbo a la tierra prometida, pues habrá algunos que son llamados, pero que no serán elegidos, que no entrarán. Y continúa con otro ejemplo de algo similar. Verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí hace una referencia a el texto del libro de Enoc, hace una referencia a lo que sucedió también en Génesis capítulo 6, cuando dice que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron de entre ellas y de esa mezcla, de ese abandono de su propia morada, y esta frase que dice abandonaron su propia morada, implica que descendieron de su naturaleza corporal, es decir, la morada es una referencia a su cuerpo, a sus cuerpos que eran espirituales, pero ellos abandonaron esa naturaleza espiritual para mezclarse con mujeres de carne y sangre, mujeres que descienden de Adán. Y entonces estos ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron su posición, no guardaron su llamado, sino que abandonaron su propia morada, su naturaleza corpórea, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El castigo por haber hecho ese pecado en contra de naturaleza será muy severo. Como Sodoma y Gomorra, otras ciudades que cometieron pecados en contra de naturaleza. Dejaron el orden divino, dejaron la creación como Dios la hizo, varón y mujer, y estos comenzaron a hacer pecados en contra de naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, como dice Romanos capítulo 1, y acarreando retribución debida a su extravío, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, y fíjense de qué manera se expresa de estos falsos maestros, de estos falsos líderes que estaban introduciéndose dentro de las congregaciones. Fíjense de qué manera se refiere a ellos, estos soñadores. Esto es muy interesante porque en la actualidad, tristemente, dentro de las congregaciones, la doctrina que predomina, la doctrina más popular, ya realmente no tanto es el enfoque en el creador del universo. El enfoque ya no está en el creador, el enfoque ya está en las criaturas. El enfoque ya está en las oraciones, en lo que Dios puede hacer para nosotros, como si fuera una especie de genio de la lámpara maravillosa. Y muchos de los mensajes dentro de estos grandes movimientos es con respecto a que cumplas tus sueños y a que todo el tiempo estés pidiendo cosas para ti. Hay una canción muy linda que me gusta de unos cantantes que se llaman Majo y Dan, un matrimonio que cantan, son cristianos, y una frase de una canción que tienen que me gusta mucho y dice: si mis oraciones hablan más de mí, quiero pedirte disculpas, no se trata de mí, se trata de ti. Y bueno, pues a diferencia de que nuestra oración y nuestro servicio y nuestra vida y el centro de todo sea Él, al revés de esto, tristemente, estos apóstatas están poniendo el énfasis en ellos mismos, en sus sueños, en los sueños de la gente, y es justamente lo que está diciendo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, o manchan la carne, o contaminan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y una vez más utiliza aquí un texto dentro de uno de los libros antiguos que no se encuentra dentro del canon del Antiguo Testamento, y con esto podemos ver que los escritores del Nuevo Testamento tenían literatura en su tiempo que ahora nosotros no tenemos completa. Aunque tenemos el libro de Enoc, no podemos estar seguros que el libro de Enoc, tal como lo tenemos actualmente, sea exactamente el mismo libro de Enoc como ellos lo tenían. Lo que sí podemos saber es que los textos que ellos utilizan y los que ellos mencionan en el Nuevo Testamento, pues podemos tener la seguridad pues de que esos textos sí son genuinos, sí son verdaderos, y pues está hablando aquí de un acontecimiento extraño, un acontecimiento en que dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. Un historiador llamado Josefo, un historiador judío llamado Josefo, menciona este incidente y dice que una de las razones es porque se temía que Dios sepultó el cuerpo de Moisés y lo ocultó para que no se fuese a utilizar como ídolo, para que no el pueblo cayera en idolatría del cuerpo de Moisés. Entonces dice aquí que cuando el arcángel Miguel, que es el protector del pueblo de Israel, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así que hechos de los apóstatas, gente arrogante, gente que quieren tomar el primer lugar, como vimos anteriormente en la tercera carta de Juan. Ellos quieren tener la autoridad, ellos quieren tener el primer lugar, sienten que nadie puede estar por encima de ellos, y aquí vienen los ayes, aquí vienen los lamentos de estos apóstatas y del final que les espera. Y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes. El camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? La envidia. La envidia, los celos de su hermano. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? El error de Balaam fue también el buscar el lucro, el buscar
las riquezas temporales de este mundo, el oponerse al pueblo de Israel, el ir en contra del pueblo de Israel, el tratar de maldecir al pueblo de Israel, y la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Pues oponerse a la autoridad que Dios había establecido a través de Moisés. Coré trató de ser superior a Moisés, Coré trató de hacer a un lado a Moisés, y ese precisamente fue su error. Así que ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes, la palabra ágape, tiene que ver con unas celebraciones que hacían ahí los creyentes primitivos cuando se reunían para sus comidas festivas, para sus comidas de Shabbat, sus cenas de Shabbat, estas celebraciones importantes que tenían por ahí en aquella época, esas celebraciones bíblicas. Dice, estas son manchas en vuestros ágapes, estos banquetes de amor, estos banquetes, estas comidas que tenía la iglesia primitiva, pues para manifestar amor los unos a los otros. Y dice, estos apóstatas, estos falsos maestros, son manchas en esas celebraciones de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Es decir, en esos banquetes de amor en que el propósito es pensar en el otro, pues ellos lo único que querían era apacentarse o comer ellos mismos, adelantarse a comer ellos mismos. Dice, nube sin agua. Nube sin agua. ¿Qué es una nube sin agua? Bueno, en un tiempo de sequía, en un tiempo en que la economía giraba alrededor de la agricultura, cuando veían que venía una nube, pues se alegraban mucho pensando en que iba por fin a haber lluvia, y era la característica de estos apóstatas, de estos falsos maestros. Aparentaban tener agua, el agua como símbolo de la palabra de Dios, aparentaban tener agua, pero eran nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, árboles a los que se les caen las hojas sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Y por qué 2 veces muertos? Porque estaban muertos espiritualmente y físicamente, por consiguiente habrían de morir eternamente. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y wow, tal pareciera que estamos viendo a los maestros más populares de la actualidad en el ámbito de la fe, tristemente, y diciendo cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero, y aquí viene el contraste, y va a cerrar con el pero vosotros, amados, contraste con estos falsos maestros, con estos apóstatas, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Yeshua el Mesías, los que os decían, en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, o cuyo énfasis solo está en la carne, en el placer, que no tienen al Espíritu. Y va a cerrar con la tercera sección, la tercera parte, a la que titulamos Perseverancia de los Santos. Perseverancia de los Santos, dicen los versículos 20 al 25, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y este pero implica, ustedes tienen que ser diferentes a estos apóstatas. Ustedes tienen que ser diferentes a estos falsos maestros. Ustedes, amados, edificándoos, edifiquen sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios.
Conservaos en el amor de Dios. Podríamos leer una y otra vez esta frase. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua el Mesías para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y pudimos leer toda la carta, por cuanto es una carta pequeñita, un mensaje breve pero sustancioso. Lo leímos prácticamente todo, pero el énfasis de esta tercera y última sección es el versículo 24, que dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este versículo nos trae mucha consolación en un tiempo de apostasía, porque en un tiempo de apostasía, y sobre todo después de haber leído las características de estos apóstatas, pues alguien podría preocuparse y decir: wow, pues estamos inundados de toda esta falsa doctrina, de toda esta levadura, de toda esta apostasía. Wow, ¿cómo puedo librarme de todo esto? ¿Cómo puedo asegurarme de que yo no estoy contaminado de la ropa de toda esta gente? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy en el mensaje, en la salvación? Bueno, este versículo 24 es para tranquilizarnos, para traernos paz, para traernos alegría, confianza en aquel día en que nuestro Salvador se va a manifestar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y esta tercera sección la titulé Perseverancia de los Santos. Perseverancia de los Santos, en relación al quinto punto de la doctrina de Calvino. La doctrina de Calvino, los 5 puntos de Calvino, fueron lo que incendió el avivamiento más grande de la historia, el retorno a las Sagradas Escrituras, justamente la purificación de la apostasía. La apostasía comenzó justamente cuando el sistema católico romano usurpó la autoridad que Dios le había dejado a Moisés, a los profetas, y ellos se establecieron como la propia autoridad. Cuando el vicario de Cristo, cuando el emperador de Roma, Constantino, y posteriormente todos los papas, se autonombraron los vicarios de Cristo, los que estaban en lugar de Cristo, y empezaron a caer en apostasía y empezaron a enseñar toda clase de doctrinas falsas y libertinaje, y la historia del papado es terrible. Y bueno, siglos después de una edad media llena de oscurantismo, aparecen reformadores, aparecen hombres sin duda inspirados por el Espíritu de Dios, cuyo mensaje fue el retornar a la sana doctrina, el retornar a la sola Escritura, el pelear ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Y dentro de esa doctrina de la Reforma, la doctrina de Calvino, o los 5 puntos de Calvino, son cruciales, son elementales para traer ese gran avivamiento y esa defensa de la fe dada una vez a los santos. Y esta tercera sección, este versículo en particular, el versículo 24, nos conecta con el último punto, el quinto punto del calvinismo, que es la perseverancia de los santos, y que justamente corresponde a este versículo: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Los 5 puntos del calvinismo, los que no han estudiado la carta del apóstol Pablo a los romanos de nuestro nivel intermedio del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, bueno, les voy a dejar de tarea escuchar ese comentario si quieren más información acerca de estos 5 puntos de Calvino. Pero a manera de resumen, para cerrar con esta pieza del rompecabezas, les voy a decir brevemente cuáles son estos 5 puntos. Los 5 puntos forman un acróstico que es la palabra tulip.
TULIP por su frase en inglés, por la manera en que comienza la frase en inglés, la palabra T, que corresponde a la frase total depravity, que significa depravación total, que quiere decir que el ser humano está totalmente incapacitado para recibir salvación. El ser humano no tiene libre albedrío. Es un error pensar que el ser humano tiene libre albedrío, es un error pensar que el ser humano eligió la salvación. Tú y yo no podemos elegir la salvación, estamos muertos en delitos y pecados, y es la obra del Espíritu Santo, es la obra de su luz viniendo a nuestras vidas, es su soplo divino lo que nos da la capacidad de vivir. Somos como los huesos secos que se mencionan en Ezequiel capítulo 37, así que eso es lo que establece este primer punto de la doctrina de Calvino, la depravación total. Estamos muertos en delitos y pecados, y es su gracia, es su vida la que sopla en nuestros huesos secos, y podemos, después de que somos iluminados por él, podemos volver a vivir. La siguiente letra, la U, tiene que ver con la frase unconditional election, o elección incondicional o soberana. Esto quiere decir que la elección divina para cada uno de nosotros no se basa en absolutamente ninguna condición. Es decir, no hicimos absolutamente nada para merecer la salvación. Incondicionalmente nos salvó. Su elección es soberana. Él decidió salvarnos por su gracia. No depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La siguiente letra, la letra L, que tiene que ver con la frase limited atonement, o sacrificio limitado o dirigido. Esto quiere decir que el sacrificio de Yeshua fue perfecto, pero fue perfecto para los elegidos, porque si Él vino a dar su vida, y una gran parte del mundo, si Él vino a dar su vida para que el mundo se salve, y una gran parte del mundo no se salva, más bien se pierde, entonces eso querría decir que su sacrificio no cumplió su propósito. Eso quiere decir que su sacrificio tuvo un defecto, o su sacrificio no fue eficaz, y eso sería blasfemo decir. Entonces, no puede ser que ese sacrificio fue imperfecto. Su sacrificio fue perfecto, pero su sacrificio fue dirigido. Su sacrificio fue dirigido a los escogidos. Su sacrificio fue dirigido a los elegidos. Yeshua mismo lo dijo en su oración intercesora de Juan capítulo 17. Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me diste. No te ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Así que el sacrificio de Yeshua es perfecto, pero por los elegidos. La letra I de la palabra tulip, la cuarta letra I, tiene que ver con la frase irresistible grace, que significa gracia irresistible. Y bueno, pues esto es la consecuencia. Si Él te eligió, si su sacrificio es perfecto, si Él desde antes de la fundación del mundo ya te había elegido, si tú desde el vientre de tu mamá, tu embrión, vieron sus ojos, y si tú ya habías sido predestinado para ser salvo, entonces no hay manera que te puedas resistir. Corre a donde quieras, el Señor te va a alcanzar. Y por último, la letra P, perseverance of the saints, o perseverancia de los santos, quiere estar relacionado una vez más con este versículo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Gózate de que tu salvación, tu vida eterna, no depende de ti. Gózate, alégrate, porque si dependiera de ti, te aseguro que no podías mantener la salvación ni un minuto. Ya con un pensamiento que venga a tu mente impuro, ahí mismo quedarías fulminado ante la santidad y justicia divina. Pero Él es soberano, Él es poderoso, su sangre te limpia de todo pecado, y qué bueno que depende de Él nuestra salvación, qué bueno, porque si no sería imposible la salvación. Así que gózate, alégrate. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz
y le conocen y Él les da vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano. Mi Padre que me las dio, dijo Yeshua, es mayor que todos y nadie puede arrebatar a mis ovejas de su mano. Así que aquel que es poderoso para guardaros sin caída en un mundo de apostasía, en un mundo de falsas doctrinas, de falsos maestros, consuélate en que si has recibido este mensaje es porque tú eres una oveja que te amó con amor eterno, y si tú escuchas su voz, entonces tú eres de sus ovejas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por eso al final de los tiempos estaremos cantándole el Cordero al que está sentado en el trono, y el Cordero, a Él sea la gloria y la honra. A Él pertenecen la salvación y la gloria y la honra y el poder y la majestad pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero. A Él le debemos absolutamente todo. Oración por revelación de la pieza 65 del rompecabezas, Romanos 8:28 al 39, uno de los pasajes más hermosos que cierran con todo este tema de la predestinación y de la elección, más allá de lo que merecemos, más allá de lo que podemos hacer nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y vean lo que dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Te das cuenta? Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por quiénes? Por los escogidos. Por tanto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esta es una cita de un salmo que utiliza el apóstol Pablo y que nada menos que nos habla del pueblo de Israel. Así que es Israel el elegido, el pueblo elegido para heredar salvación. Y si tú eres de Cristo, pues ciertamente el linaje de Abraham eres y heredero de la promesa, por consiguiente tienes la ciudadanía de Israel, por consiguiente en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Mesías, Yeshua, Señor nuestro. Texto a memorizar, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiende ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Te doy gracias, Padre, por tan maravillosas noticias. Qué maravillosa noticia saber que algo tan grande, algo tan importante, algo tan eterno, no depende de mí, Señor. Qué descanso, qué paz, saber que estoy en la palma de tu mano.
Qué descanso que soy la niña de tu ojo. Qué descanso saber que tu mirada siempre está sobre mí. Qué descanso saber que algo tan sagrado no lo gané yo, y si no lo gané, tampoco lo puedo conservar. Qué descanso saber que fue tu elección soberana y dirigida a ese embrión que vieron tus ojos. Qué descanso que en tu libro estaban escritas todas estas cosas que después fueron creadas. ¿A dónde me iré de tu presencia, Señor? ¿A dónde puedo correr que tu gracia no me alcance? ¿A dónde, Señor? Bendito seas. Ahora ayúdanos a vivir nuestra vida apasionadamente por este mensaje que ha sido dado a tus escogidos por los méritos de Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo ese tiempo estuvo ahí, esperando por mí. La respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba
verdad.